Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestra fase de análisis y en esta ocasión vamos a trabajar con otro tipo de indicadores que se llaman medidas de dispersión. Es importante que siempre tengas la distinción si estamos trabajando con datos sueltos, es decir, datos no agrupados, así como si estamos trabajando con tablas de distribución de frecuencias. Para nuestra clase del día de hoy vamos a trabajar con los datos no agrupados. La clase pasada vimos las medidas de tendencia central. Y pues ya entendimos que mientras las de tendencia central nos hablan de qué tanto se parecen los datos, qué tanto se concentran los datos, las medidas de dispersión nos van a decir qué tanto son distintos los datos entre sí, qué tanto se reparten los datos. Entonces, estos indicadores nos van a servir para medir el grado de variabilidad que tienen los datos en una muestra o población. Algunos autores se refieren a las medidas de dispersión como el alejamiento que los datos tienen con respecto al centro o la media aritmética. En esta ocasión vamos a ver 5 tipos de medidas de dispersión: el rango, que ya lo conociste, la desviación media, la desviación típica o estándar, que ya vimos su simbología. Cuando se trate de población vamos a usar el símbolo sigma, y cuando se trate de muestras vamos a usar la letra S. La varianza, que son las mismas letras de la desviación estándar pero al cuadrado, y el coeficiente de variación, que lo vamos a identificar con las letras CV por sus iniciales. Bien, vamos a trabajar primero con los datos no agrupados. Para los datos no agrupados vamos a trabajar 4 medidas de dispersión: el rango, la desviación media, la desviación estándar y la varianza. Muy bien, el rango, tú ya lo conociste, te decía que ya lo utilizamos cuando construimos las tablas de distribución de frecuencias. Al rango también se le conoce como recorrido o amplitud, y es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor de los datos levantados en una muestra o población. Como indicador de dispersión, algunos autores lo consideran un indicador débil, y pues a veces se suele pensar que entre mayor sea el rango, mayor va a ser la dispersión, lo cual no necesariamente es cierto. O también se puede pensar que entre más amplio sea el recorrido, más grande sea el rango, los datos van a tender a distribuirse mejor, lo cual no necesariamente también es cierto. El rango, cuando vimos a la media aritmética, yo te hacía referencia que es precisamente como esa barra que la media mantenía en equilibrio. En un extremo estaba el dato menor de una muestra, en otro extremo estaba el dato mayor, y a toda esa longitud, por decir así, que la barra tendría, es lo que conocemos como rango. Vamos a retomar el ejemplo de la clase pasada de los basquetbolistas, de las basquetbolistas, y decía: las jugadoras del equipo de básquetbol de la escuela tuvieron cada una los siguientes tiros encestados durante las finales. ¿Sí te acuerdas de ese ejercicio? Nos daban los tiros, que ya los vimos, ya los tienes, y lo primero que hacemos para poder determinar el rango es ordenarlos. En la clase pasada los ordenamos, vimos entonces que nos quedaban 3, 4, 5, 6, 3 veces el 7, 2 veces el 8, 2 veces el 9, un 10 y un 11. Y entonces lo que hacemos primero es detectar quién es el mayor de los datos, que en este caso es un 11, y quién es el menor de los datos, que en este caso es un 3. Entonces el rango lo encontramos haciendo la resta del dato mayor menos el dato menor. Por lo tanto, para este ejercicio restaríamos 11 menos 3, que nos da 8. Esto es para datos no agrupados. Bien, la siguiente medida de dispersión es la desviación media. La desviación media se define como el promedio de las diferencias absolutas de los datos respecto a la media. Si te fijas, aquí te están poniendo una ilustración en donde están poniendo en la línea vertical a la media, y cada puntito que está ahí son datos de la muestra o población, y entonces lo que están haciendo es indicar que lo que se va a medir es lo lejos que cada dato queda de la media. Y en la fórmula, si te fijas, lo marcan como valor absoluto porque no importa si está antes de la media o después de la media. Lo que interesa es lo lejos o la distancia. Entonces, la fórmula de desviación media va a ser igual a la sumatoria de las diferencias absolutas de cada dato y la media dividida entre la cantidad de datos. En donde más hacíamos una división entre la cantidad de datos en la media aritmética. Entonces aquí también estamos sacando un promedio, pero no un promedio de datos, sino un promedio de las diferencias absolutas que hay entre cada dato y la media. Bien, vamos a retomar el ejemplo de las basquetbolistas para calcular la desviación media para datos no agrupados.
Y entonces son los mismos datos que el problema que usamos ahorita para el rango. Y aquí lo primero, si te fijas, vamos a restar a cada dato y a la media, entonces necesitamos sacar a la media. Para este problema no teníamos la media y te recuerdo que se saca sumando cada dato y dividiendo entre la cantidad de datos. Entonces aquí nos da 94 entre 13, 7.23. Ese 7.23 vamos a comparar a cada dato con eso. Entonces aquí hice una especie de tabla para ir registrando las diferencias absolutas. Entonces lo que vamos a hacer, el primer dato que es un 7, lo vamos a comparar con la media. Y sería 7 menos 7.23, su diferencia absoluta que nos da menos 0.23 entre valor absoluto sería 0.23. Ese valor lo vamos a colocar en este primer espacio. Hago lo mismo con el segundo dato que es un 10 y hacemos 10 menos 7.23 nos da 2.77, que es positivo de por sí, y aunque hubiera dado negativo, como es valor absoluto, lo ponemos positivo siempre. Entonces 2.77 lo colocamos aquí. Hago lo mismo con el tercer dato que son 3. 3 menos 7.23 nos da menos 4.23. Como quiero el valor absoluto, ponemos 4.23 positivo en este espacio. Ten esta reproducción para que por favor completes esta tabla, confirma todas las operaciones y totalices cuánto nos da esta sumatoria de diferencias. Muy bien. Entonces aquí en esta otra diapositiva ya te llené todas las diferencias de cada dato y la media. Te pido que detengas esta reproducción para que tengas oportunidad, por favor, de confirmar esas diferencias. Acuérdate que aunque te dé negativo, como nos están pidiendo en valor absoluto, vamos a tener una diferencia positiva. Muy bien, ya que lo confirmaste, lo que necesitamos para la fórmula es la sumatoria de esas diferencias, que es lo que estamos colocando en este último espacio que está acá al final. Entonces, si sumamos 0.23, 2.7, 4.23 y así todas las diferencias, encontramos este 23.23. Por favor, confirma las operaciones. Muy bien, entonces, retomando la fórmula, dice que arriba coloquemos la sumatoria de las diferencias absolutas de cada dato y la media dividido entre la cantidad de datos. Entonces tomaríamos el 23.23 dividido entre 13. Encontramos entonces que el promedio de las diferencias es 1.786 y lo puedes decir como 1.79. Esto también va a depender de qué variable estemos trabajando, las unidades y demás, pero lo podríamos dejar así. Entonces la desviación media para estos datos de los encestes de las jugadoras de básquetbol es 1.79. Muy bien, vamos ahora con la desviación estándar y la varianza. Y si te fijas, las fórmulas están muy parecidas, de hecho son exactamente la misma fórmula, lo único que tienen es que la desviación estándar está sencilla y la varianza está al cuadrado. Pero lo que hacemos con ellas es también comparar a cada dato con la media, pero esas diferencias en lugar de meterlas dentro de un valor absoluto las elevamos al cuadrado. Y entonces es lo que vamos a hacer aquí. ¿Sí? Ya tenemos de la tabla pasada las diferencias absolutas y lo que vamos a hacer es elevarlas al cuadrado. Entonces, si yo tomo el 0.23 y lo elevo al cuadrado, me estaría dando 0.0529, que es entonces el dato que coloco en esta celda, 0.0529. Hago lo mismo con 2.77 al cuadrado, lo elevo al cuadrado y me queda 7.6729, que es el dato que colocamos en este espacio. Por favor, detén esta reproducción y confirma, por favor, completa la tabla para encontrar el cuadrado de las diferencias de todos estos datos que van en la tabla. Bien, si ya los confirmaste, aquí te los estoy poniendo yo, ya completa la tabla. Y entonces si te fijas, hacemos exactamente lo mismo, obtener la sumatoria, pero ahora es del cuadrado de las diferencias y lo estamos colocando aquí al final como 64.3077. Muy bien. Entonces, para la varianza, la fórmula dice
sumatoria del cuadrado de las diferencias dividido entre la cantidad de datos. Entonces vamos a tomar el 64.3077 y lo vamos a dividir entre 13. Entonces reportamos una varianza de 4.9467. En el caso de la desviación estándar, que si te fijas es exactamente la misma fórmula, pero se le saca raíz cuadrada, pues entonces ya no hagas más operaciones de volver a sacar la sumatoria ni nada, porque ya tienes el valor de la varianza, y entonces lo único que hacemos es sacarle su raíz cuadrada. Y entonces expresamos eso como la raíz cuadrada de 4.9467, que eso nos estaría dando a la desviación estándar, que en este caso es 2.22. Y bueno, a manera de ejercicio vas a hacer esta tarea que se muestra aquí. El primero de los problemas dice: se muestran las calificaciones de 5 alumnos elegidos al azar de 3 grupos de cierta escuela. Viene grupo A, grupo B, grupo C, con 5 calificaciones cada uno de ellos. Y entonces pide que para cada grupo encuentres el rango, la media aritmética y la desviación media. Es como si fueran 3 problemitas en uno, pero son solo 5 datos. Entonces pues está fácil. Y un segundo ejercicio que dice: se registraron la cantidad de clientes diarios de la florería El Tulipán durante 8 días y vienen 8 cantidades, que son los clientes que entraron a la florería cada día. Calcular el rango, la media aritmética, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Ve por favor a Classroom para que veas los detalles de cuándo vence esta actividad y estamos en contacto. Hasta luego.